Qué gusto volver a saludarte en este podcast titulado Conversaciones con Café y en Confianza. Es para nosotros un gusto y un placer el poder estar cada semana compartiendo contigo enseñanzas que nos ayuden a vivir la vida cristiana. Y como cada viernes nos encontramos Vilma de Méndez y yo, Carla de Fernández, hablando de un tema que sabemos que es necesario, pero que quizá no lo llevamos tanto a la práctica porque ya lo vemos como un cliché. Y me refiero a ser mujeres fuertes en la palabra de Dios. Hola Carla, un gusto para mí también estar con nuestras hermanas y amigas aquí conversando nuevamente. Y bueno, pues sí, es muy popular que nos digan que somos mujeres fuertes y nos digan tú eres fuerte porque eres una madre soltera y has levantado tus hijos tú sola y tú eres fuerte porque tú eres una mujer divorciada y provees para tu familia y tú eres fuerte porque eres muy diligente y muy valiente, una mujer de adelante, como decimos en República Dominicana, de una mujer de aire, cielo y tierra. Pero realmente nuestro tema no se refiere a ser fuerte en ese sentido, sino fuertes en la palabra de Dios, las escrituras. Y vamos a empezar con un pensamiento. Las mujeres débiles en la palabra, en la Biblia, son mujeres débiles emocionalmente y espiritualmente. El que es fuerte y poderoso es Dios. Nuestra fuerza viene de Él. El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza. Es Él que lleva nuestras cargas por nosotras y es Él que nos fortalece. ¿Dónde lo vemos esto? Lo vemos en Deuteronomio, en el capítulo 6, que dice la escritura que cuando los hijos les preguntaran del futuro, ¿qué significan los testimonios, los estatutos, los mandamientos, los decretos que el Señor nos ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas, nos mandó que observáramos todos estos estatutos. Entonces vamos a ver qué significa la palabra fuerte. No es que ahora hay unos términos para las mujeres, que somos empoderadas, no es que seamos feministas, no es que somos más fuertes que el hombre, porque podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, sino que es una mujer que sabe quién es ella, conoce su valor, conoce su identidad, se conoce que Cristo ha pagado y la ha creado, la ha salvado, y conoce, entiende que ella es una hija, que no es criatura, que es amada, porque es en la Biblia de donde Dios le habla. Es una mujer no temerosa ni miedosa, porque las promesas de Dios son las que le dan valor. La palabra, separados de la palabra del Señor, pues no somos nada. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios nos hace fuerte? Bueno, porque la palabra de Dios es la respiración de Dios. Dios habla y su palabra es operativa, como cuando Jesucristo le decía al mar, calla, enmudece. Cuando Cristo le dijo a Lázaro, que estaba muerto, ven fuera, es poderosa. Y cuando Dios mismo el primer día dijo, sea la luz, y se hizo la luz, pues es una palabra operativa que no es como la nuestra. La palabra de Dios ejecuta y se hace. Dios dice, vive y vivirás. Escucha, atiéndeme. No podemos resistirnos, es lo que llamamos el llamado irresistible de Dios. Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios es viva. ¿Por qué es viva? Porque a veces nosotros oímos enseñando la palabra y decimos, está hablando de mí, me está hablando directamente a mí. Eso quiere decir que discierne nuestros pensamientos, penetra el alma y nos corrige cuando estamos equivocados, nos cambia y sobre todo nos transforma. El Salmo 19, versículos 7 al 10, nos dice acerca de la palabra de Dios lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo.
Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. En la palabra de Dios encontramos todo lo necesario para vivir una vida que agrade, honre y glorifique a Dios. Sí, así es, Carla. Como citabas el Salmo 119, en la palabra encontramos todo lo necesario. Y es la palabra lo que usa el Espíritu Santo para ayudarnos. El Espíritu Santo usa un instrumento cuando la leemos, cuando la oímos, cuando las estudiamos, cuando hoy estamos en una prédica, hoy escuchamos un sermón, y cuando la memorizamos, es lo que el Espíritu Santo va a usar. Así que si estamos vacías de la palabra, el Espíritu Santo no podrá usar esa herramienta tan importante para hablarnos. No tendremos consuelo, porque el Espíritu Santo es el consolador y usa la palabra. No tendremos guía, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y camino. No tendremos gozo, ni tendremos paz. Estaremos en tinieblas, secas, buscando saciar la sed que nuestra alma experimenta en lo que el mundo nos ofrece, y al final del día seguiremos sedientas y frustradas. De ahí la importancia de conocer, amar y atesorar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante conocer la palabra? Porque la palabra es Jesús, es verbo, y teniendo la palabra nos hace sabias, nos da discernimiento, nos ayuda en nuestras pruebas, debilidades, aflicciones, porque nos lleva al conocimiento del único y sabio y verdadero Dios. Amén, eso es cierto, que Jesús es el verbo, y el verbo quiere decir la palabra. Bien, pero ¿qué significa para mí como mujer ser fuerte en la palabra? No puedo ser fuerte por mí sola. Yo no puedo decir, pues yo sí soy fuerte, yo puedo, yo soy valiente. No, eso lo puedo hacer solo en Cristo, que me fortalece, como decía el apóstol Pablo. Entonces, para ser fuerte, yo necesito a Jesús, necesito que Él me haga fuerte, necesito al Espíritu Santo, que me llene de entendimiento, para leer y entender y aplicar lo que yo leo. Y no es solo leerla cada día para ser fuerte. Claro que eso es lo primero, está incluido. Pero al apropiarme de la palabra, cuando yo leo un texto, un versículo y coloco mi nombre en el texto y la creo por la fe que está hablando de mí, y entonces es lo que me hace una mujer fuerte. Es lo que hace Jesús, que Él es el fuerte en nosotras. Como mencionamos anteriormente, que la palabra es lámpara, es luz, guía en mis días, cuando yo no sé qué hacer, cuando no sé dónde ir, cuando no sé qué decir, cuando sé que tengo que tomar una decisión, busco en la palabra la voluntad de Dios. La palabra es un arma ofensiva, cuando dice Efesios, que toma la espada de la fe. Es un arma ofensiva contra las guerras espirituales. Porque me hace atacar mis pensamientos, me hace atacar las ideas, las sugerencias de personas. Entonces, cuando yo la memorizo, la palabra es un arma defensiva. Cuando vienen las tentaciones, cuando yo tengo malos deseos, cuando yo estoy a punto de caer, de desmayar, de llorar, de desconsolarme. Entonces, por esa es la razón por la que yo debo memorizarla. Y, sobre todo, mencionar escrito está, como Jesús lo hizo cuando fue tentado. Él usó la palabra como la espada para responder a la tentación. Y cuando respondía a la tentación, cuando era una necesidad física, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero nótese que también Satanás usa la palabra. Y entonces en adelante él usó la palabra, pero aún así Jesús siempre respondió 3 veces, escrito está. También otro punto es que la palabra es lo que el Espíritu Santo usa para consolarnos
Cuando estoy triste, cuando estoy descontenta, cuando estoy decepcionada, cuando estoy desilusionada. Otro punto es que me reprende, o sea, me exhorta, me redarguye. Cuando estoy confundida, me aclara en mi entendimiento y la usamos para aconsejarme a mí misma y para aconsejar a otras personas. Así que qué valiosa es la palabra. Y qué maravilloso es ser fuerte en la palabra. Por lo tanto, queridas amigas, Carla, tú y yo ya no tenemos excusas para ser fortalecida en la palabra. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, si tengo ese precioso regalo, si tengo ese tesoro que es más valioso que el oro y que la plata, ¿qué puedo yo hacer para ser fortalecida en la palabra? Porque eso no es una fórmula mágica, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Bueno, pues yo cuando empiezo a ser creyente, empiezo a leer, a estudiar, a memorizar, y muy bien, así es. Pero yo no debo quedarme ahí, tengo que seguir creciendo en las Escrituras, creciendo en su estudio, creciendo en el pensamiento de ellas. ¿Qué quiere decir? Reflexionando o meditando. Debo hacerle preguntas a la Escritura. ¿De qué habla aquí cuando yo la leo? ¿Para qué dice esto? ¿Qué dice esto de Dios que yo necesito conocer? ¿Dónde voy a aplicarlo hoy? En mi trabajo, con mis hijos, en mi casa, con mi familia, con mi mamá, con mis amigas, con mis tías, con mis compañeros de trabajo, en el tráfico, en las vacaciones, en todo lugar. Estudia la Biblia, dice el pastor Miguel Núñez, y mientras la estudias, permite que ella te lea a ti. Otro punto, el segundo, debo estudiar la palabra cada día. Si está en mi corazón, como decía el Deuteronomio 6:7, esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de las Escrituras cuando te sientes en tu casa. Hablarás de las Escrituras cuando andes en el camino. Hablarás de las Escrituras cuando te acuestes. Y hablarás de las Escrituras cuando te levantes. Las escribirás en los postes, en las puertas. Estarán sobre tu corazón. Y debes estudiarla individualmente, con tu esposo, con tus hijos, en grupos pequeños, con otras mujeres. Es un privilegio que tenemos, de que tenemos la libertad de estudiar la palabra. Y al leer o escuchar ese versículo podríamos pensar que es difícil lograrlo porque tendríamos que sabernos toda la Biblia de memoria o leerla en todo tiempo. Sin embargo, pienso en cómo podemos hacerlo de manera práctica con nuestros hijos. Y la verdad es que es necesario que la memoricemos y la conozcamos para poder hablar de ella. Pues durante todo el día tenemos oportunidades de oro para compartir con ellos la palabra. Por ejemplo, cuando vamos rumbo a la escuela podemos hablarles acerca de lo que la Biblia dice respecto a la amistad, de cómo debemos ser sabios al elegir a nuestros amigos. Cuando estamos comiendo podemos hablarles del cuidado de Dios al alimentarnos y de cómo Cristo dijo que no nos preocupáramos por lo que comeremos y que es más importante el alimento espiritual. Y así durante todo el día Dios nos da oportunidades, momentos en los que podemos hablar de Él y de su palabra, no solo con nuestros hijos, sino a nosotras mismas, a nuestro cónyuge y aún a aquellos con quienes tenemos contacto día a día. Excelente aplicación esa, querida Carla. O sea, tenemos que, como dices bien, usarla. No solamente leerla y guardarla, sino en nuestras conversaciones. Por ejemplo, hay muchas maneras en que podemos aplicar la palabra. Primero, yo debo aprender a orar la Biblia, a orar con la palabra de Dios, porque eso me da la seguridad de que Dios va a responder mi oración porque estoy orando conforme a su voluntad. O sea, yo debo buscar textos bíblicos y ponerlo en palabras mías. Así que también debo cantar la palabra. Cuando la teología en nuestras canciones, en nuestros himnos, es vital, porque la Biblia dice que debemos cantar con himnos y cánticos espirituales. Cuando David escribió todos esos salmos,
Eso es importante, o sea, tenemos que aprender a hablar del sacrificio de Jesús, de su perdón, de su gracia, de la unidad, de todo, tenemos que cantarlos. Así que cuidemos las canciones que cantemos, porque las letras influyen en lo que nosotros pensamos y luego en lo que pensamos sentimos. También debemos pensar en la palabra, debemos reflexionar en ella. Pensar que si yo no entiendo algo, déjame buscarlo en algún otro lugar, o preguntarle a nuestro esposo o a nuestro pastor, o preguntarle a una hermana con más madura, a ver si ella sabe. También debemos escuchar predicaciones cuando nos congreguemos con la iglesia local, con pueblo, y debemos también a veces, o ponemos sermones en internet, o ponemos podcasts y conversaciones, y entonces también escuchar cómo se aclara la explicación de la palabra. También hay que estudiarla en grupos, inscríbete en un grupo de estudio bíblico con otras mujeres, porque el estudio bíblico no solamente es para hombres, nosotras también podemos crecer en la palabra. Y no es lo mismo tú estudiar un libro escrito por un autor, porque es lo que Dios le dijo a esa persona que escribiera, ¿verdad? Esa persona estudió la palabra y ella aplicó y entonces se está escribiendo. Pero cuando tú estudias por ti misma, directamente de la palabra, Dios te está diciendo cosas particulares y específicas. También el punto más importante en todo esto es que la Biblia no habla solamente de mí. La Biblia tiene un hilo continuo, perfecto, se trata del Señor Jesucristo. En el primer versículo, cuando dice, hagamos al hombre, y Dios creó la luz, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está hablando de la Trinidad, ahí estaba Jesús. Cuando hablamos de Dios de Daniel, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, se trata de Jesús, se trata de Dios, no de nosotras. Así que tenemos que cuidarnos de algunos problemas cuando estudiamos la Biblia. Y una es cuidado de idolatrar la palabra. Algunas de nosotros abrimos la palabra en el Salmo 91 y la dejamos abierta. Así que nuestra principal adoración no es el libro en sí, es Dios y el Señor Jesús. Tenemos que tener cuidado de no llenarnos de un conocimiento y que en la mente sepamos todo, como los fariseos, el cerebro se nos haga enorme, como un monstruo en la cabeza, y el corazón pequeño, porque no aplicamos nada, porque no practicamos nada, no la aplicamos, y muchas veces nos volvemos religiosas, nos volvemos fariseas, así que tenemos que tener legalistas, mucho cuidado con esto. Por otro lado, tenemos que cuidar, segundo lugar, con llenarnos de orgullo. Porque yo sí conozco toda la Biblia, yo conozco los datos, yo la he leído 5 veces, una vez al año la leo completamente, todos los versículos. Tenemos que cuidado con el orgullo. Tenemos que tener cuidado con volvernos anímicas, porque muchas veces, si tú no comes, pues te pones débil. Igualmente, cuando no estudiamos la palabra, pues no sucede eso. Y por lo tanto, tenemos que hacer nuestro el versículo que está en Jeremías, que dice, yo comí tu palabra, yo las hallé, yo las comí. Cuando se presentaban tus palabras, cuando se explicaban, cuando se predicaban, yo las comí. A mí me encantaba escuchar. Tus palabras eran para mí gozo, alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. En Jeremías 15:16. Cuando leemos la Biblia, hay diversas preguntas que tenemos que formular al texto que estamos leyendo. Es lo que llamamos estudio inductivo de las Escrituras. Hay una observación, una interpretación y una aplicación. Y algunas de las preguntas específicas es, ¿qué me habla este pasaje sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre Dios? ¿Qué atributos de Dios encuentro en este pasaje? ¿Qué carácter de Dios veo en este pasaje? ¿Cuál de sus nombres está presente en este texto? ¿Cómo voy a imitar todo eso de Dios? Es increíble que en cada página de la Biblia encontramos a Dios, a Jesús. A veces de manera explícita, otras ocasiones escondido, si se permite el término. Pero cuando lo encontramos una verdadera joya. Al leer la palabra, esta nos fortalece, nos recuerda que no estamos solas
y que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ser creadas, ya habíamos sido elegidas para ser hijas de Dios. Su palabra nos da esperanza, aumenta nuestra fe, nos da consuelo. Pero para todo ello, como ya hemos dicho, es necesario que la leamos, la atesoremos y la vivamos. Amemos su palabra, estemos conscientes de que es Dios hablándonos a cada uno de sus hijos. Somos privilegiadas de poder leerla y saber que ahí es donde conoceremos más a Dios. Así es, nuestros hijos, cuando le hablamos y por tener el privilegio de leer la palabra y de conocer más a Dios y de entenderlo, es un regalo, es un tesoro. Y en mi vida yo no tuve siempre hambre por la palabra, no la leí, bueno, sí leía, leí con mucho gusto, versículo tras versículo, pero muchas veces pasaban algunos días y no leía la palabra. No sabía cómo aplicarla específicamente a algunos textos, y eso es a veces lo que hacemos en consejería, es aplicar la palabra a tu vida. Es como ayudar a ver en este libro qué me quiere Dios decir a mí que haga. Entonces, el hambre por la palabra de Dios es raro, es escaso. Y debemos pedirle a Dios, dame hambre, Señor, por tu palabra, para yo comer tu palabra. Dame gusto, ayúdame a deleitarme, a satisfacerme. El versículo Salmo 119 dice, cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Y el pastor John Piper dice que uno debe orar, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley, el Salmo 119, 18. Ahora tenemos que pedirle, Señor, dame papilas gustativas santas en la lengua del corazón, como un regalo de Dios. Así que, hermana, ten cuidado, ninguna de nosotras tiene hambre naturalmente por la palabra, ni nos deleitamos en la sabiduría y en las escrituras de Dios. Y recuerden esto, mujeres débiles son débiles en estudiar, en aprender, en leer, orar la palabra. Así que no seamos una de esas. Dios las bendiga y las amo. Que y todos los días podamos acudir a la palabra y decir como el salmista en el Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amemos su palabra porque ella es la que da testimonio de Cristo. Nos escuchamos muy pronto.